Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias a Dios. Buenas tardes. Gracias a Dios, un sábado más. Buenas tardes. Buenas tardes. Con nuestras conferencias de Fusenda. Hoy un tema importantísimo y de actualidad. Destrucción necesaria y destrucción abusiva, que aparece en el libro de los espíritus. Nos va a dirigir este tema el día de hoy Rodrigo Navarro, quien se encuentra desde los Estados Unidos y gracias a la tecnología nos va a poder dar en directo esta charla. Pero antes vamos a hacer una lectura de ambientación del libro Palabras del Corazón del Espíritu Mei Mei, Medium Chico Xavier. Bien, dice: petición de la mediunidad. Soy un talento de amor y luz que Dios te prestó para la construcción de tu propia felicidad. Usándome en el bien de los demás, actuarás en tu beneficio. No me dejes relegada al frío de la indiferencia para que no se me entorpezca la facultad de auxiliar. Me asemejo al árbol benefactor que el Señor irguió en tu campo, o si quisieres puedes interpretarme como la fuente que la divina bondad te desató en la tierra sedienta. Recuerda que el árbol produce según los cuidados que el agricultor le administre y que la fuente acarrea agua límpida conforme a la protección que recibe. Pero no olvides que el árbol no devora sus propios frutos y que el manantial no bebe sus propias aguas. La fuerza de la savia que sustenta el tronco y el apoyo que asegura el naciente vierten de Dios, que a ninguno abandona. Guarda semejantes verdades para que yo te guarde. Sirve con alegría para que yo te sirva sin cansancio. Sobre todo, no te olvides de que entre los hombres seré siempre aquello que hicieres de mí. Qué bonita esta petición de la mediunidad a propósito de la charla del día de ayer de Álvaro Vélez Pareja, quien nos habló de un postulado de la doctrina espírita que se llama la existencia, la comunicación de los espíritus, precisamente el tema de la mediunidad. Y decía Kardec que todos somos mediums, porque todos recibimos, como espíritus encarnados que somos, recibimos la inspiración de forma ostensible o de forma no ostensible, invisible, inspirada a través de las diversas formas que tiene la mediunidad, tanto la parte anímica del propio alma y de esa comunicación constante que los espíritus tienen para con nosotros. Influencias positivas, y también recibimos influencias que no son tan positivas. Sin embargo, está a nuestro criterio para siempre nosotros determinarnos. Por esto es lo importante de estas charlas, que nos dan una claridad sobre cuáles son las leyes morales de Dios, ¿verdad? Siempre nosotros podemos escoger, gracias a Dios, tenemos el libre albedrío. Jamás somos obligados por nada ni por nadie, ni siquiera por Dios, que respeta ese libre albedrío para que nosotros demos los pasos que queramos dar en el momento que lo queramos dar. A veces tardamos demasiado en decidirnos por caminar en esa vía del bien, pero es así, porque Dios respeta ese libre albedrío. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hacer nuestra oración de inicio, como toda tarea espírita. Vamos a pedirle a Dios, vamos a darle gracias a Dios por una oportunidad más, una tarde más, esta oportunidad de reunirnos a nivel virtual.
Gracias a todos esos trabajadores que incondicionalmente están en cada reunión nuestra representando a Jesús, representando a Dios, según ese mandato de cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Pedimos especialmente por el guía espiritual de Rodrigo Navarro, que hoy nos va a dirigir este estudio para que su verbo sea fluido, para que pueda entregarnos eso que él ha preparado con mucho amor, con mucho cariño para todos nosotros, y que nosotros también seamos un auditorio digno, concentrado, pendiente de estas enseñanzas para que ellas nos sirvan en esa fortaleza que tenemos cada día que tener, esa fortaleza, esa fe, esa claridad, como lo decíamos ahorita, para que creamos en Dios, pero que sepamos por qué creemos en Dios. Muchas gracias y que así sea. Rodrigo Naranjo es empresario, es ingeniero de sistemas, reside desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos, sin embargo, no se olvida de su Colombia, de su Barranquilla, y continuamente está en contacto tanto en la parte empresarial como en la parte espiritual con nosotros en Fusenda desde hace ya bastantes meses, diría que años, apoyándonos tanto en nuestro centro físico como en esta plataforma virtual que gracias a su generosidad también la podemos disfrutar. Rodrigo, la palabra es tuya. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gloria de Dios. Y vamos a compartir. Gracias por la oportunidad porque me ayuda también a aprender y a motivarme a estudiar y a compartir con ustedes. Así que espero que caiga en buenas manos también y que entre todos pues vayamos aprendiendo estos temas que me parecieron bien interesantes y un capítulo muy especial en mi opinión. Todo el libro 3 para mí, aunque el libro de los espíritus en realidad en su totalidad es un compendio de tanta sabiduría. Cada pregunta tiene una sabiduría innata ahí que se nota que la mano de un ser superior. Hoy vamos a compartir una sección, una parte del capítulo. Les voy a hablar en general del capítulo 3, o mejor, del capítulo 6 del libro 3 del libro de los espíritus. Y que los voy a invitar también a que lo vean. Vamos a tocar algunos temas con más detalle que en otros, y en otros simplemente vamos a mencionarlos. Para darles un contexto de lo que se trata, el libro 3 lo que habla es precisamente de esas leyes morales que nos rigen a nosotros y que, en mi opinión, es la explicación a muchos temas que son como de esos temas que no tienen explicación humana, no le encontramos a veces lógica a las cosas, y aquí es donde para mí, en mi vida personal, el espiritismo marca una gran diferencia, que no tiene uno sino que son como muy lógicos, ¿no? Con cuestiones lógicas, con mi experiencia de ingeniero, digamos, para mí tiene una lógica muy, muy de ingeniero, ¿no? De entender, y me ayuda mucho a entender, y de ahí mi afinidad con el espiritismo, porque no solamente son actos de fe ciega, de fe como creer por creer, porque es un dogma, sino que aquí está explicado de una forma de leyes, como si fueran leyes físicas, leyes lógicas, lo que son las leyes morales de Dios. Entonces, dentro de esas leyes morales están, por ejemplo, el por qué adoramos a Dios, por qué adorar a Dios, por qué reproducirnos, por qué, o sea, todas esas explicaciones del por qué del trabajo, que muchas veces ponemos en duda, pero ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué el hombre se destruye? Por ejemplo, que es el capítulo 6 de este libro 3, el libro de los espíritus, que yo aspiro a compartir lo que he asimilado de él, pero también lo voy a compartir a invitarlos a que lo continúen leyendo, porque puede estar la explicación a muchos temas muy interesantes,
y que pausadamente ya ustedes pueden ir digiriendo cada pregunta por sí solos. Sin embargo, vamos a empezar por esa parte de este tema que cubre dos secciones, que son la destrucción necesaria, que es lo que, digamos, en esta primera parte, y vamos a hablar de la destrucción abusiva como tal. Entonces, dentro de esta destrucción necesaria, parece que estuviera hablando de la misma naturaleza del hombre, de las células. Cuando uno estudia las células también tienen que destruirse como naturalmente, y es la forma como vemos esta destrucción necesaria. Pero vamos a entrar entonces directamente con lo que dice el libro de los espíritus. Vamos a ver algunas preguntas y vamos a ir comentando lo más significativo y compartirlo con ustedes. Y cualquier inquietud, yo sé que al final también con Abel vamos a aclarar cualquier duda. Entonces, empecemos por definir la destrucción o definir si esto es una ley de la naturaleza. Entonces, la pregunta 728, por donde empieza esta sección del libro, este capítulo, habla de que la destrucción en realidad es un renacer. Todo lo que se destruye es con el objetivo de renacer y de regenerarse, y que no se toma como algo negativo, sino es una transformación para renovar, para mejorar, como una forma lógica de que las cuestiones se destruyen, incluyendo nosotros mismos como tal, con ese propósito, para mejorar a los seres vivientes. Esa es la lógica de la destrucción. Y en esto, lo vamos a ver en la siguiente sección, habla precisamente de los seres vivos. Ojo que no está hablando de los seres humanos solamente, sino de los seres vivos en general. Entonces, si hay un instinto de destrucción, ¿por qué se le da a los seres vivos con miras providenciales? Entonces, el libro de los espíritus nos habla de que somos instrumentos de Dios, somos instrumentos de Él, con el propósito de servirle para alcanzar sus fines. Por eso somos utilizados por Él para unos fines específicos, unos fines divinos. Nosotros, con el fin de alimentarnos, nos destruimos mutuamente, con el fin de conservar el equilibrio. Estamos hablando de los hombres alimentándose de otros seres vivos y otros seres vivos alimentándose de otros seres vivos, llámense vegetales, animales. En el reino animal, un animal se come a otro. Entonces la pregunta es ¿por qué hay un instinto de destrucción? Y está explicado en que en realidad hay un doble objetivo, y es mantener el equilibrio en la reproducción, en la alimentación, pero que en realidad esta destrucción es la envoltura, porque la parte inteligente, la parte esencial se conserva y es indestructible. Entonces estamos hablando solamente de la parte accesoria, la parte del adorno, lo que va por fuera, la envoltura de nosotros, es lo que se destruye. Pero la parte esencial, la parte inteligente, es indestructible. Es más, se va construyendo, se va elaborando, se va mejorando en las distintas transformaciones que va experimentando. Entonces, nos deja claro esto de por qué existe esa destrucción como instinto en los seres vivos. Ahora, si la destrucción es necesaria para la regeneración de los seres, entonces, ¿por qué la naturaleza les provee de medios para preservación y conservación? Es decir, si tenemos un instinto de destruirnos, ¿para qué también tenemos el instinto de preservar y de conservar la vida? Pues precisamente para que no se acabe la vida antes de tiempo, antes de lo previsto, para que nosotros no vengamos como a desmotivarnos y a decaer porque pues ya no tiene sentido. Entonces tenemos ese instinto de conservarnos vivos también. Y ya que una destrucción prematura de la vida se va a convertir en un obstáculo para nuestro progreso, para nuestra mejora, a lo que vinimos a aprender, a mejorar, a hacer cada día mejor. Y entonces ese instinto nos mantiene con ese deseo de vivir para seguir pues, reproduciéndonos y seguir viviendo en esta existencia. Además, hay una pregunta que dice, puesto que la muerte debe conducirnos a una vida mejor, librándonos de los males de nuestra actual existencia, y por tanto, aquella es más de desear que de temer, ¿por qué le tiene el hombre un horror instintivo que hace que le tenga tanta aprensión? Y estoy leyendo las preguntas textuales para no interpretarlas, porque
son elaboradas con mucho detalle, palabra por palabra. Entonces, es importante aquí destacar que por qué le tenemos tanto miedo a la muerte. Entonces, si vamos a una vida mejor, ¿por qué le tememos? ¿Por qué le tenemos ese horror instintivo? Dice aquí. O sea, es un pánico total que le tenemos a que nos vamos a morir. Y me hace recordar una canción que decía, todos quieren ir al cielo, pero no todavía. ¿Sí? Como que nadie se quiere morir. Entonces, ¿por qué eso si vamos a un mundo mejor? Dice, para que pueda cumplir con su tarea, porque nosotros vinimos aquí a cumplir una tarea. Entonces, si se nos acaba la vida, se nos acaban los medios en este mundo, en esta existencia, para que nosotros seamos mejores y no podemos cumplir la tarea y casi que pierde el sentido, por decirlo de esa manera, esta existencia, esta vida, esta reencarnación. Así que eso nos mantiene con ganas de seguir, no desalentarnos a pesar de las enfermedades. Nosotros queremos salir de ellas y queremos seguir adelante porque confiamos en que en pro de nuestro adelanto todavía podemos hacer un poco más. O sea, si me das 3 meses más de vida, no importa, yo en esos 3 meses yo voy a buscar, a aprender, a tratar de dejar ese progreso lo más alto que yo pueda en esta existencia. Entonces, por eso nos aferramos a la vida y no queremos morir. Y también nos responden los espíritus diciéndonos que cuando tenemos peligro, cuando hay amenazas a nuestra existencia, es porque son advertencias. ¿Sí? Que debemos verlas que debemos aprovecharlas, ¿no? Como una prórroga que nos da Dios, como una segunda, como una otra oportunidad que Dios nos da. Y por eso debemos ser agradecidos. Y muchas veces somos ingratos, o las personas ingratas dicen, qué buena suerte, eso fue qué sé yo, a cualquier amuleto o a cualquier otra, a una buena estrella, dicen los espíritus, como si fuera la suerte, y no al Creador, que es el que nos ha dado ese chance de extender nuestra vida, nuestra existencia, para que tengamos chance de cubrir nuestras tareas. ¿Por qué junto a los medios de conservación ha puesto la naturaleza al mismo tiempo los agentes destructores? Por ejemplo, si hay enfermedades, ¿por qué entonces queremos conservarnos, pero al mismo tiempo hay enfermedades que nos atacan? Entonces también es la búsqueda de ese equilibrio, donde el remedio al lado de la enfermedad, para conservar ese equilibrio y servir de contrapeso el uno contra el otro, ¿no? La necesidad de destrucción es igual en todos los mundos, obviamente basado en las premisas, en los principios del espiritismo. Se habla de la asistencia en otros mundos. Entonces la pregunta tiene que ver con cómo es, si en otros mundos también hay esa necesidad de destrucción. Y está relacionado entonces, la respuesta tiene que ver, que nos dan, es que está relacionado con el estado material. Es decir, qué tan apegados estamos nosotros a lo físico, a lo material, versus al mundo espiritual. Entonces, dice que en otros mundos las condiciones de vida son diferentes, ya que se pueden vivir estados físicos y morales más depurados en la medida en que sean más o menos atados a lo material. Se pregunta si siempre, pregunta Kardec, ¿siempre existirá entre los hombres en la tierra la necesidad de destrucción? Entonces, mientras la parte material predomina sobre la espiritual, o al revés, el espíritu sobre la materia, si es la materia la que se va debilitando y cada vez nuestro espíritu es más fuerte, nuestro lado espiritual, entonces se va debilitando la necesidad de destrucción. Por eso, después de la destrucción, siempre vienen épocas de realce del intelecto, de lo moral, porque ya la parte física se perdió importancia. Entonces surge, cuando se baja el apego a lo físico, a lo material, viene la parte espiritual a salir. En la segunda parte, Kardec nos habla de la destrucción, ya no la destrucción, digamos, natural o la destrucción necesaria, sino la destrucción abusiva.
Entonces, dentro de esta destrucción abusiva, la primera pregunta es, en su estado actual, ¿tiene el hombre un derecho de destrucción sin límites sobre los animales? Somos el rey de la tierra, entonces nosotros podemos destruir a nuestras anchas a los animales. Y la respuesta sigue siendo que tenemos la necesidad, o sea, la necesidad de destrucción, que nosotros tenemos este derecho, está regulado por la necesidad de proveer un alimento y seguridad. Pero el abuso como tal no es un derecho que tenemos, sino solamente es para alimentarnos, pero no tenemos el derecho sin límite. Nosotros no podemos destruir ilimitadamente o sin control, pero nunca, un derecho nunca puede ser el abuso. ¿Qué pensaremos entonces de la destrucción que excede los límites de las necesidades y de la seguridad de la casa, por ejemplo, cuando no tiene por objeto sino el placer de destruir inútilmente? Esto es, la bestialidad prácticamente se impone sobre la naturaleza espiritual, ya que más allá de la necesidad, como hacen los animales destruyen por instinto, mientras que el hombre destruye sin necesidad. Esto es, cuando se es más allá de la necesidad, es una violación de la ley de Dios, y pues tendremos que dar explicaciones y rendir cuentas por el mal manejo de esos instintos de destruir fuera de control. Por último, Kardec pregunta, los pueblos que llevan hasta la exageración, al escrúpulo relativo a la destrucción de animales, poseen un mérito particular. Tuve que leerla varias veces para entender qué quería decir, porque parecía curiosa la pregunta y se refiere a que como que exageramos, ¿cierto? En la protección de los animales, para tratar de aclarar un poquito la pregunta, si de pronto les pasa igual que a mí. Es como que hay pueblos que no, pues aquí no se pueden tocar los animales, hemos dicho, ni los miren, una cuestión excesiva. Entonces, por eso dice la respuesta a los espíritus es, si es en exceso, eso normalmente termina en abusos. Entonces ya ahí se pierde el mérito que aparentemente se buscaba como que fuera una cuestión de corazón, de bondad, mientras se vuelve algo más supersticioso que verdadero. Sin entrar en detalles de pronto de religiones o como cosas así, pero sí muchos pueblos, culturas que tienen animales sagrados donde como quien dice, no se tocan y no se, pero no es porque en realidad haya una benevolencia del corazón o algo especial, sino es más por cuestiones de suerte, de superstición, ¿cierto? Entonces, el caso, perdona que de pronto allí en el momento, es el caso, por ejemplo, de la India, que ellos creen en la reencarnación en animales, y entonces creen que no se pueden tocar los animales, entonces las famosas vacas sagradas, ¿verdad? De Delhi y de otras ciudades en la India, porque se cree que se va a reencarnar ahí. Entonces no es por amor en sí a los animales, sino por superstición de que se pueda reencarnar haya un alma reencarnada en uno de ellos y que ese maltrato pues vaya a repercutir en la futura reencarnación de ellos. Exacto. Y seguramente hasta se toman represalias exageradas, que es lo que me imagino se refiere la respuesta a que se torna abusivo. Entonces, se exagera tanto que, mejor dicho, de pena de muerte por tocar una vaca, ¿cierto? Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya se abusa sobre eso. Entonces, esto es, digamos, esta sección que se supone era digamos, el tema sobre el que íbamos a estar trabajando nada más, pero tengo que admitir que no pude resistir la tentación. Claro, hablé con Abel y le consulté precisamente porque estamos hablando de un tema que toma mucha actualidad y es la sección siguiente de este capítulo, y son las plagas destructoras, que obviamente mis ojos se fueron a leer o releer esta sección debidamente, pues, precisamente por lo que estamos viviendo. Entonces, habla precisamente de estas preguntas en términos de las plagas
como parte de esta, acuérdense que estamos hablando de las leyes morales, y de la primero que hablamos fue de la destrucción natural y la destrucción abusiva como tal, y entra el tema de las plagas como otra forma de esas leyes de destrucción o esas leyes morales dentro de lo que es la destrucción del hombre, que se puedan, ¿cómo se analiza esto, ¿no? Entonces viene una serie de preguntas como que, por ejemplo, ¿con qué objeto castiga Dios o para qué castiga Dios a la humanidad con calamidades destructoras? Que sí me pareció, y como les decía al principio, son de esas preguntas que nos rompen la cabeza, de decir, bueno, pero si Dios es todo amor, ¿por qué, para qué castiga Dios entonces la humanidad? ¿Cierto? ¿Por qué suceden estas cosas? Entonces vamos a leerlo, y en este caso lo voy a leer textualmente porque pienso que tiene mucha esencia cada frase, y yo no me atrevía a cortar nada de lo que dice el texto. Así que para que progrese más rápido, me pareció contundente esto, como si lo llevamos a esto que estamos viviendo, que no es nada diferente. La respuesta es que ¿por qué sucede esto? Dice, para que la humanidad progrese más rápido, para que digamos, no hemos dicho ya que la destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus, que adquieren en cada nueva vida un grado más de perfección. Hay que ver el final para evaluar los resultados. Vosotros los juzgáis solo desde vuestro punto de vista personal y los llamáis plagas debido al perjuicio que os ocasionan. Pero tales trastornos son a menudo necesarios para acelerar el advenimiento de un orden de cosas mejor, trayendo en unos pocos años lo que hubiera demandado muchos años. Entonces me parece contundente esta respuesta para que nos expliquemos y no es una cuestión de religiosidad, que siempre ha sido un tema de discusión. Yo pienso que es un tema lógico, que conserva la coherencia, porque la primera frase, con la primera respuesta que nos dieron en la pregunta inicial, decía que si esto es una ley de la naturaleza, tomando la destrucción como en este caso la plaga, y decía que el objeto es renovar y mejorar los seres vivientes. Para eso que llamamos destrucción no es sino transformación. O sea que estos elementos de destrucción o estas plagas destructoras aplican a esa misma respuesta, donde existen para que progresemos más rápido. Y me llama la atención, yo viviendo en el mundo de la tecnología, porque en el mundo de la tecnología estamos diciendo que que la tecnología ha progresado, ha pegado un salto de rana de unos 10 años, y que lo que estamos viviendo, incluyendo todo esto de las telecomunicaciones, no solamente por el confinamiento, sino que ha pegado un progreso de que está sucediendo ahora lo que se suponía iba a suceder en el 2030. Y cuando leí esto fue lo que se me vino a la mente, porque habla de una aceleración, un progreso más rápido hacia toda la tecnología y lo que estamos viviendo en las comunicaciones. Entonces, me pareció muy interesante, y por eso quise compartir con ustedes también estas respuestas, como esta, la 738, que dice, no podía Dios, bueno, digamos, aceptamos eso, entonces decimos, dice Kardec, bueno, y no podía Dios, como quien dice, buscarse otra forma, ¿no? No podía Dios valerse para el mejoramiento de la humanidad de otros medios que no fuesen calamidades destructoras. Sí, y a diario los emplea, puesto que ha otorgado a cada cual los medios de progresar mediante el conocimiento del bien y del mal. El hombre es el que no los aprovecha. Es menester, pues, que se le castigue en su orgullo y se le haga sentir su fragilidad. Y recuerdo mucho las charlas con el doctor Barbo, también cuando hablábamos de estas palabras que obviamente son castigo, pero que muchas veces esas reprimendas, ¿no? Como de educación que son necesarias, que a veces como padres tenemos que hacer a nuestros hijos. Mas no es un castigo de maldad, ¿no? Es una orientación, un adoctrinamiento, enderezar el camino, ¿no? Entonces, hay veces y eso ha sucedido con lo que ha pasado, nos ha mostrado esa fragilidad a todos los poderosos, a todos las personas que pueden estar en la mejor situación económica, a todos nos ha tocado de alguna u otra forma esta situación del COVID, para mostrarnos
de que hay un ser poderoso que está en control y que nuestra vida es tan frágil como prender un bombillo o apagarlo, y que estamos colgando de un hilo en todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, y que en realidad nos muestra esa fragilidad, que es educadora también, ¿no? Por eso ahora se habla de que se ama la naturaleza, a la familia se le ha dado el valor a lo que realmente tiene valor, al valor del abrazo, del familiar, del compartir, de los amigos, de viajar y disfrutar, tantas cosas que en un momento dado hemos tomado por hecho. Entonces, sea una oportunidad educadora también. Par de preguntas más. Dice, pero en medio de esos flagelos, el hombre de bien perece lo mismo que el perverso. ¿Es eso justo? Y esto lo he visto muy en común cada vez que hay estos cuestionamientos. El hombre se compara, dice, pero si yo soy bueno, ¿yo por qué tengo que pagar los mismos precios y el mismo castigo que el malo, ¿cierto? Porque el hombre de bien va a pagar el mismo precio que el perverso. ¿Es eso justo? Dice, en el transcurso de su existencia, el hombre lo relaciona todo con su cuerpo, mas después de la muerte piensa de un modo distinto. Eso me pareció bien profundo. Pues obviamente yo no he estado del otro lado, yo sé que algunos han tenido esa oportunidad también de alargue de la vida, pero sí al ver la muerte de un ser cercano, las cosas cambian. Cuando murió mi papá, me cambió la perspectiva de la vida. Entonces, me imagino que cuando uno esté del otro lado, esto será todavía más real, ¿no? Porque ya la forma de medir lo que es importante es totalmente diferente. Entonces, y lo voy a leer de nuevo, dice, en el transcurso de su existencia, el hombre relaciona todo con su cuerpo. O sea, todo lo importante de nosotros es a veces cuestiones cosméticas, que si está preocupado por una arruga, porque tiene canas, porque está gordo, porque está flaco, ¿sí? Más después de la muerte, piensa de un modo distinto. Obviamente cambian todas las prioridades. Como hemos dicho ya, la vida del cuerpo significa poco. Un siglo de vuestro mundo equivale a un relámpago en la eternidad. En consecuencia, los sufrimientos que se prolongan durante lo que vosotros llamáis algunos meses o unos cuantos días no son nada. Y creo que es totalmente aplicable a este encierro de 10 meses o a todo lo que hemos estado viviendo a través de o debido a esta circunstancia. Entonces, minimizando pues precisamente el problema, en realidad no hay una respuesta sobre los malos y los buenos, sino como que pareciera que se hubiera ignorado eso de la justicia, ¿no? Dice, pues eso no es nada, o sea, casi que la interpretación de esto, cuando la vuelvo a leer, y me olvidó dónde habla de lo justo y no lo justo, o sea, en realidad casi que le quitó completa importancia a la respuesta, a la pregunta, ¿no? sobre los perversos y los hombres de bien. Por otro lado, entonces dice, pero las víctimas de esas calamidades no por ello deja de ser tales. O sea, las víctimas de esas calamidades no por ello deja de ser tales, no dejan de ser víctimas de todas maneras. La respuesta de los espíritus es si se considera la vida conforme a lo que es y cuán poca cosa significa con relación a lo infinito, se le concedería menos importancia. Esas víctimas tendrán en una existencia ulterior amplia compensación a sus padecimientos si saben sobrellevarlos sin protesta. Pareciera que nos estuvieran hablando en el día de hoy lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en todo este tiempo, ¿no? Hay un par de conclusiones al final y habla sobre, la voy a leer también, sobre este capítulo, de esta sección de las plagas destructoras. Dice, ya sea que la muerte llegue debido a una calamidad o por una causa ordinaria, nos es necesario morir cuando la hora de partir ha llegado. La única diferencia estriba en que en aquellos casos se marchan un gran número de personas al mismo tiempo. Otra vez quitándole la importancia a la muerte como tal, a todas estas plagas y las consecuencias, y casi que enfocándose en, bueno, igual nos vamos a morir todos, aquí la única diferencia es que nos vamos muchos juntos, ¿no? Y esto pierde importancia dentro de toda
la vida infinita, ¿no? Además dice, si pudiéramos elevarnos con el pensamiento de manera de obtener una vista panorámica de la humanidad entera, esos flagelos tan terribles no nos parecerían otra cosa que tempestades pasajeras en el destino del mundo. O sea, toda esta tragedia que estamos viviendo no es sino un rayito por allá, como si estuviéramos viendo la Tierra desde la Luna, y por allá se ve un relámpago, ¿cierto? A eso se asimila para quitarle otra vez toda esa magnitud a quienes no nos aflijan tanto las cosas cuando sabemos que somos de otro mundo, somos de otra vida, y que minimizamos todas estas cosas que son completamente de esta existencia y de este momento que estamos viviendo. Entonces, pues quise compartir esto de las plagas, y ya como para terminar y dejarlos a ustedes también iniciados con esto, e invitarlos a que tomen ustedes también control en esta lectura. Los temas que vienen no son menos importantes y de menos actualidad, porque habla, por ejemplo, de la guerra. Bueno, aquí debería decir las guerras. Vamos a ver, déjenme un segundito. No, esto es las catástrofes destructoras. Son 3 preguntas más, perdón. ¿Reportan alguna utilidad desde el punto de vista físico a pesar de los males que ocasionan? Dice, en el transcurso de su existencia, el hombre lo relaciona todo con su cuerpo, más de la muerte piensa en un modo distinto. Como hemos dicho ya, la vida del cuerpo significa poco. Creo que esta pregunta ya la hice. Las plagas no serían asimismo para el hombre pruebas morales que lo enfrentan con las más duras necesidades. Las plagas son pruebas que ofrecen al ser humano ocasión de ejercer su inteligencia y poner de relieve su paciencia y resignación a la voluntad de Dios. Además dice, ¿es dado al hombre conjurar las calamidades que le afligen? En cierto modo sí, pero no como por regla general se entiende. Muchas calamidades son consecuencias de su propia imprevisión. A medida que va adquiriendo conocimientos y experiencia, puede conjurarlas, eso es, prevenirlas, si sabe descubrir sus causas. Bueno, un poquito más de respuestas a estas preguntas que tienen que ver con hoy en día. Yo pensaría, pues se me vino a la mente las vacunas y todas las prevenciones y los desastres naturales y todo esto, que son temas sobre la destrucción. Aquí precisamente habla de todo esto, entre los flagelos destructores naturales, independientemente del hombre. Hay que incluir en primer término la peste, el hambre, las inundaciones, los fenómenos atmosféricos que destruyen los frutos de la tierra, y lo estamos viviendo. Ahí está San Andrés. Pero ¿acaso no ha encontrado el hombre en la ciencia, en los trabajos de mejoramiento de los suelos, en el perfeccionamiento agrícola, en la rotación de cultivos y las obras de irrigación, así como en el estudio de las condiciones higiénicas, los medios de neutralizar o por lo menos atenuar muchos desastres? Algunas comarcas asoladas en otros tiempos, en otrora, por terribles calamidades, ¿no se preservan hoy? ¿Qué no hará pues el hombre en pro de su bienestar material cuando aprenda a sacar partido de todos los recursos de su inteligencia, y cuando al cuidado de su conservación persona sepa asociar el sentimiento de una verdadera caridad hacia sus semejantes? Entonces nos deja estos inquietantes sobre el futuro y sobre el control que tenemos con nuestra sabiduría como raza humana, del control de lo que viene y de todos estos fenómenos que están pasando. Entonces, como les decía, es un capítulo que tiene completa vigencia, parece escrito para lo que viene hoy, y estos temas que simplemente los voy a mencionar, pero que los dejo, como les digo, para invitarlos a la lectura sobre los temas de la guerra, por ejemplo, las causas de la guerra. Algún día estaremos nosotros sin guerra. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tienen la providencia de hacer que las guerras sean necesarias? Por ejemplo, si la guerra consiste en dar libertad, ¿cómo se explica que a menudo tenga por finalidad y por resultado la esclavitud? ¿Qué pensar del que desencadena la guerra en su propio beneficio? Hay muchas inquietudes que, como le digo, son de todos los días. Y el resto del capítulo tiene, por ejemplo, habla de los asesinatos, de la crueldad, del duelo, de la pena de muerte, temas que son bien, bien interesantes, de cómo el espiritismo toca estos temas de completa vigencia. Entonces, pues les reitero la oportunidad de este capítulo, que es la respuesta
con mucha lógica actual a lo que estamos viviendo, a estos momentos del mundo, de los temores de guerra, de las pandemias y y la destrucción como tal, tanto de la naturaleza en el medio ambiente que estamos viviendo hoy y los fenómenos climatológicos. Entonces me pareció como si estuviéramos viendo un noticiero del día de hoy, o el día de ayer y de todos estos días. Entonces, bueno, eso ha sido mi compartir. Dejarlos con comentarios, algunas preguntas y con algunas inquietudes, comentarios adicionales, a ver también. Sí, bueno, están los micrófonos abiertos. Si alguien de estas 14 personas que somos el auditorio encarnado, quiere decir algo, quiere comentar algo, quiere preguntar algo, con mucho gusto, pues estamos aquí precisamente para hacer estas reflexiones. ¿Alguien quiere decir algo? Está muy vigente todo esto que nos dijo Rodrigo hoy. Abel Florecida Junior. Dígame, Flores. De las instrucciones que me ha tocado vivir espiritualmente fue la de armero, porque ese día era un jueves de estudios mediúnicos en Mies de Amor y estaba ahí la señora Carmen Mendieta, que tenía una finca en Armero, y entonces una entidad espiritual dijo que por favor cerráramos para que ella saliera y llamara a la finca, avisar que Armero se venía a las 11:30 de la noche. Todos quedamos muy impresionados, hicimos la oración y salimos, y efectivamente Armero se vino. Pero además de que se vino, nos tocó a un grupo grande de espíritas trabajar espiritualmente para adoctrinar a los espíritus que estaban atrapados, y se trabajó como una semana. En sueños salíamos a adoctrinar a esas personas que sufrieron mucho por la pérdida, el dolor. Eso fue muy, muy marcado, y a mí, en mi alma me queda esos recuerdos no muy felices. Así es, así es. Bueno, ahora que estabas hablando, yo me acordé también cuando los apóstoles estaban allí con Jesús en Jerusalén, y ellos orgullosos de esa obra monumental que era el templo de Jerusalén o el templo de Salomón. Y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, que fue una de las acusaciones que le hicieron al final para condenarlo a muerte. Y en efecto, en el año 70, el general Tito, creo, destruyó a Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra del templo de Salomón. Solamente hay una pared que es en la que los judíos rezan allá, que es una parte de ese templo de Salomón. Todavía meten allí sus deseos, sus peticiones, el muro del templo, donde ellos hacen sus rezos. Pero él previó esa destrucción, ¿sí? Entonces, acordémonos que esto también se estudió en el libro de los espíritus y en otras obras espíritas, que es el conocimiento del porvenir, ¿no? Especialmente en la Génesis, los milagros y las profecías que explican que en algunas oportunidades se puede conocer ciertas cosas que pasarán en el futuro, pero que realmente están supeditadas digamos, al libre albedrío humano, tanto individual como colectivo. Muchas profecías se hacen no para que se cumplan, sino para que se prevengan y el hombre cambie. Bueno, en el caso de Armero sí, ya no fue de un momento a otro, y ahí no había nada que hacer, pero del año 33 al año 70 sí se hubiera podido prevenir esa destrucción si en este caso los judíos se hubieran comportado de una mejor manera. En fin, de pronto no se hubiera llegado a ese extremo de la destrucción de Jerusalén.
Entonces, me hiciste acordar de ese pasaje. Abel, tengo ¿Alguien? una pregunta. Sí, claro. Hola, Rodrigo, buenas noches. En la pregunta número 700, bueno, primero una pregunta general. ¿Todas estas preguntas las hizo Kardec a los espíritus? ¿Esa es la idea de estas preguntas que están acá? Exactamente, sí, señor. Sí. Ok, entonces la pregunta es, cuando habla acerca de que en la 737, donde dice que con qué objeto castiga Dios a la humanidad con calamidades destructoras. O sea, si, bueno, yo nunca he creído, ¿verdad?, en el hecho de que seamos castigados, ¿verdad? Aunque yo sé que obviamente en la figura padre e hijo existe la modalidad de castigo con el objeto de una enseñanza, ¿verdad? Yo creo, no sé si en este caso aplica con esta cuestión de las plagas, que sea una cuestión provocada por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pero si en el caso de que hubiese sido así y que realmente el objetivo es que se cumpla el progreso de una manera mucho más rápida, eh, eh, como decía en la segunda parte, si, ¿por qué no existen otros medios para poder eh, evolucionar que no sea tan Drástico. vertiginoso? Sí, es tan vertiginoso, ¿verdad? Como, bueno, ustedes saben por la experiencia personal que yo pasé con mi hijo y esta cuestión del COVID, que fue una cosa muy traumática en mi vida y en la familia. Eh, creen ustedes, o sea, bueno, que ustedes nos dicen, según la teoría que tienen acá acerca del espiritismo, eh, estas cosas ya han venido sucediendo durante toda la humanidad, ¿verdad? O sea, en toda la historia. ¿Creen que sea peor? ¿Creen que se vaya aliviando a futuro? ¿O será igual? No, yo creo que estoy convencido de que se va a ir aliviando. ¿Por qué? Porque, como tú decías, no solamente son cosas, y el estudio también lo decía, no son solo cosas que dependan de Dios, sino también del libre albedrío individual y colectivo. Fíjense ustedes en estos momentos, para hablar un poco de la actualidad, el mundo tiene un convenio de París por el medio ambiente, ¿sí? En eso todos los países se han comprometido a disminuir muchas de las emanaciones de carbón y de las contaminaciones ambientales, y eso va a llevar a que tenga un poquito de mayor estabilidad el ecosistema, ¿verdad? Y eso va a hacer indudablemente que haya menos cambios bruscos en la naturaleza. Todo este tema de volcarse de la energía de combustibles no renovables a combustibles renovables, como son la energía solar, la eólica, eso va a ser un esfuerzo inmenso del ser humano, que quiere evolucionar, que quiere progresar, aun cuando haya opositores dentro de muchos países y muchos países importantes precisamente. Entonces, a medida que va evolucionando, el ser humano va conviviendo más pacíficamente con el medio ambiente, y también toda la evolución va de la mano con el progreso, tanto intelectual como moral. Los habitantes de la Tierra también sabemos que está cambiando los habitantes, es decir, vamos a ser, ojalá yo esté dentro de esos grupos de los que vamos a habitar en la Tierra, en la nueva Tierra, ¿verdad? Van a ser eh, vivientes, encarnados, espíritus encarnados superiores, con un nivel evolutivo superior a los de hoy en día. Entonces, todos estos embates, todos estos movimientos van a ir cada día más tendiendo a la disminución, tendiendo a la desaparición. Pero como ya no va a ser necesario,
porque los mismos habitantes van a ser superiores. Entonces, fíjate tú, cambia incluso el nombre del planeta, el tipo de nivel evolutivo. Ya no va a ser un planeta de pruebas y expiaciones, que las mismas, el mismo concepto de pruebas y expiación quiere decir que no venimos acá sino como en un sentido de lucha, de tarea, de aprendizaje, ¿sí? Porque el que no se prueba, el que se prueba es porque todavía no es considerado superior y hay que evaluar a ver si pasa ese examen. Entonces, va a ser cada día menos necesaria todo este tipo de situaciones que el mismo hombre en gran proporción ha generado, ¿sí? Entonces, a un habitante mejor de la casa, entonces la casa va a estar en mejores condiciones, ¿sí? Si lo llevamos al plano individual, ¿verdad? Un habitante de una casa destructor, pues al cada rato la casa va a estar destruida, pero si la persona es cuidadosa, si la persona siempre está mirando que el techo no tenga goteras, que refuerza las tejas, entonces va a cuidar cada día más su casa, ¿no? Así es la casa planetaria. Yo extendí un poquito y creo que olvidé preguntar lo esencial que quería preguntar con toda la introducción que hice para la pregunta esta, es al presentarse. Perdón, Arturo, de todas formas el dueño de la charla es Rodrigo. Si él quiere decir otra cosa. Sí, y qué bueno que todavía no ha contestado, porque mi pregunta realmente no fue formulada. Yo quería saber si al existir este tipo de situaciones que aceleren la desencarnación de una persona, ¿no estaría provocando de que su misión en esta venida fuera cumplida a cabalidad? Es que no sabemos cuál era su misión. ¿Entiendes? No sabemos cuál era su misión. Y posiblemente es la figura del preso, Arturo. El preso que ya cumplió su condena. ¿Sería caritativo dejarlo en la cárcel un ratico más a pesar de haber cumplido ya su condena? Sí, no sabemos cuál es el plazo. Sí, y de pronto pudo ser, pues, particularizando un poquito la respuesta, ¿verdad? En unas situaciones difíciles, de una encarnación difícil, con limitaciones, pudo ser una liberación de que ese ser hoy esté con sus plenas facultades en el mundo espiritual y no con unas facultades limitadas un tiempo más aquí en la tierra. Y de pronto cumplió ya su misión. Entonces, lógicamente que lo que nos hablaba Rodrigo del instinto de conservación, de querer todavía estar aquí, y por eso de pronto él lo expresaba, y lógicamente ustedes como familiares tampoco querían dejarlo de ver físicamente, pero precisamente eso es lo que nos invita la doctrina espírita y también nos invitaba la doctrina cristiana, que no se ha entendido todavía esas palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Que veamos la realidad espiritual como una realidad tan palpable, tan verdadera como la realidad material, que está limitada solamente por los 5 sentidos que nos ha dado la naturaleza. Pero ya sabemos que hay más de 5 sentidos. El famoso sexto sentido, ¿verdad? La videncia, las percepciones extrasensoriales que se estudian hoy en universidades de todo el mundo. Entonces, precisamente esa es la fe que la fe segura, la fe intelectual, la fe racional que nos devuelve la doctrina espírita a esa fe natural y espontánea que nos hablaba Jesús, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo, ¿sí? Y que nos lo ejemplificó también apareciendo a sus discípulos después de la muerte. Su cuerpo espiritual no era su cuerpo material. Nunca se comportó así antes de la crucifixión. Él no aparecía y desaparecía. Ese sí es una característica del cuerpo espiritual o periespíritu que llamamos en el libro de los espíritus, en la doctrina espírita, que tiene la facultad de aparecer y desaparecer, así como aparecieron y desaparecieron Moisés y Elías junto a él en el monte Tabor. Luego no es solamente
una condición de Jesús, sino es una ley de la naturaleza, la sobrevivencia del alma, la inmortalidad del alma. Entonces, eso es nuestra necesidad y el objetivo de la doctrina espírita, fortalecer nuestra fe y saber que la vida espiritual es tan real, es tan incluso palpable, medible, incluso con aparatos electrónicos, como nos los ha enseñado Álvaro Vélez los viernes a las 8, ¿verdad? La transcomunicación, la comunicación trascendental, instrumental, a través de computadores, a través de radio, a través de televisión, ¿verdad? A través de cintas magnetofónicas. Los espíritus se quieren comunicar con nosotros. Nosotros no, avalados por los diferentes papas, estas investigaciones avalados por los diferentes papas en la Iglesia Católica. Entonces, ellos quieren comunicarse con nosotros. Nosotros no estamos perturbándolos a ellos. Ellos quieren demostrar la inmortalidad del alma. Por eso es importante, hay que valorizar todos estos esfuerzos de la ciencia por demostrar también estos conceptos que tenemos dentro de la doctrina espírita como racionales, pero también ya con los aparatos electrónicos ya no hay raciocinio que valga, ya es una realidad, es una impresión en la parte magnética de estos aparatos y nos están demostrando que la vida sigue después de la muerte, que el alma es inmortal. Rodrigo, como decía ahora, la charla es tuya, si quieres decir Bueno. algo, complementar algo. No sé, Arturo, si está bien, si... Sí. Con lo que el ejemplo del preso fue muy claro. Perfecto. Sí, eso tumba cualquier, porque lo hace sentir a uno egoísta, ¿cierto? Claro. Claro. Dice, entonces vale la pena para no quedarme solo aquí encerrado, que se quede otro año aquí acompañándome, ¿cierto? Entonces, cuando lo que vamos a hacer es a liberarnos, pues, por eso se habla de una cárcel, porque es la liberación del alma, está atrapada en este cuerpo, ¿no? Que duele, ¿no? Tengo fe, Arturo, tengo fe que en algún momento vas a recibir esa comunicación de tu hijo, así como yo he recibido comunicación de mi padre en varias oportunidades. Estoy seguro que va a ser así. Tú podrás valorizar esas comunicaciones. Es válido dudar, es válido racionar, pero hay circunstancias que no dan materia de duda, ¿sí? Okay. Entonces, aquí en Colombia también hay mediums, hay buenos mediums que en algún momento van a ser de intermediarios para esas comunicaciones. Y no sabemos el futuro, porque ellos también pueden reencarnar también. Entonces, en fin, hay que esperar y en algún momento vendrá ese sustento para ti, como lo ha habido para muchos de nosotros los que estamos en el movimiento espírita. Yo quería confesarle algo a Arturo. Cuando yo estaba preparando el tema, y lo puedo mostrar aquí en la primera diapositiva, en el título, y tú miras aquí dice que vamos a hablar del libro tercero, de la pregunta 728 a la pregunta 736. Y cuando llegué a la pregunta 736 en el libro, pues ya terminé los temas, ¿no? Llego a la pregunta 736 y lo que encuentro a continuación es plagas destructoras. Se me fueron los ojos para allá y yo le escribí a Abel, y Abel, ¿puedo hablar de este tema? O ya alguien lo tiene asignado, alguien está trabajando, porque sentí la urgente necesidad de comunicar este tema y se me vino a la mente enseguida tu nombre. Así que yo pienso que no es casualidad. Cuando vi que te habías conectado, me dio cierta, no sé, como escalofrío, porque sentí que esto tenía que ver mucho contigo. Y cuando dijiste que ibas a hacer una pregunta, yo sabía que iba a hacer la pregunta 737, indudablemente, porque fue la pregunta que yo leí que yo estaba leyendo cuando me acordé de ti y de ti, lo que te había pasado. Y por eso quise copiar inclusive toda la pregunta y la respuesta completa para que no hubiera yo a desviar cualquier expresión de lo que nos hablan los espíritus, ¿no? Entonces, fíjate tú, es muy diferente, por ejemplo, el caso del 11 de septiembre, ¿verdad? En Estados Unidos no recuerdo cuántos fueron los muertos, si fueron 3,000, el atentado de las torres. Es una destrucción totalmente abusiva, ¿sí? De unas personas que pues
extremistas, ¿sí? Sin embargo, aún allí pudieron haber caído personas que de pronto en esta existencia no tenían ninguna situación pendiente, ninguna cuestión, causa actual, digamos, para vivir un final de esa manera. Sin embargo, pudieron colectivamente, o algunos, o por grupos, pudieron tener unas causas en anteriores existencias. Y de esa manera también era lo que se llama la expiación, es decir, aun que fuera solamente por el género de muerte, vivir una experiencia, ¿ya?, que de pronto habría en alguna ocasión, en alguna existencia anterior generado, y hoy tuvieron que sucumbir, ¿verdad? Por muy buenos que parezcamos hoy, por ejemplo, yo tengo el conocimiento de que en alguna existencia participé en guerras y también cometí destrucciones de alguna manera, no solamente individuales, sino colectivas. Entonces, allí están todas esas acciones del pasado esperándonos de pronto en algún momento poder expiar alguna situación del pasado en el hoy, cuando estamos posiblemente hoy más preparados para vivir una situación de expiación que de pronto en el ayer. O sea, no es que si yo en una existencia pasada le hice un daño a alguien, ya en la próxima existencia alguien me lo va a hacer a mí. No, no necesariamente. Puede pasar un tiempo, puede pasar un lapso de tiempo en que yo me fortalezca, aprenda, entienda y ya digo, bueno, ¿sabes qué? Mundo espiritual superior, Dios, Jesús, no sé, estoy preparado para vivir algo parecido porque siento que tengo que pasar por esa experiencia para que ese aprendizaje se me vuelva imborrable en mi psiquis, en mi cuerpo espiritual, en mi cuerpo periespiritual. Tengo que vivir aquello que algún día le ocasioné a otros. Ahora, no solamente tenemos que vivir expiaciones, sino por el amor, ¿verdad? Por el servicio, por la ayuda a los demás, también podemos borrar múltiples de faltas en el pasado. Entonces, hay mecanismos, como tú muy bien lo decías, Rodrigo. Kardec le preguntó a ellos, pero tienen que ser tan drásticas estos mecanismos, tienen que ser así. Digo, no solamente hay esos, hay muchos llamados de la espiritualidad superior a que cambiemos, a que transformemos, que nos transformemos, que seamos cada día mejores, que seamos amorosos unos para con otros, pero muchas veces las personas no lo hacen. Entonces, estos movimientos drásticos, estos estremecimientos físicos que se vuelven estremecimientos morales, tocan al corazón muchas veces cuando de por sí mismo en nuestro libre albedrío no queremos hacer las cosas cuando debemos hacerlas. Entonces, estremecen y despiertan al ser humano a estas realidades. ¿Cuántos mensajes no se han dado hoy en día en las redes sociales, verdad? De lo que tú decías, otra vez, valorar lo simple, lo sencillo, de darle un abrazo a alguien, de visitar a alguien, de besar, ¿verdad? De poder salir, una reunión que sea una reunión no para destruirnos, sino una reunión para crecer, para la amistad, ¿verdad? Sin perjudicarnos, ¿verdad? Es un tate quieto y una sacudida que hemos recibido, y aun cuando ha habido, lógicamente, como en todo este tipo de cosas, bajas importantes, pérdida o separaciones de seres queridos, porque realmente no se han perdido, nos hemos separado de ellos, muchas dolorosas, ¿verdad? Amigos, familiares, pero tenemos que tener la seguridad de que Dios está en el control, ¿verdad? Y que nuestros seres queridos, como también muy bien lo dijiste, Rodrigo, en un principio, solamente se ha perdido la parte material, la vestimenta, el exterior, pero la parte esencial están con nosotros muy
muy cercanos en la medida también de sus posibilidades, ¿verdad? Porque a veces todavía la parte después de la muerte, esa situación transitoria, ese despertar no es inmediato, pero seguramente cuando ellos despierten, van a estar con nosotros y nosotros con ellos nos podemos visitar, ¿sí? Y en algún momento tengo esa fe de que Arturo y todas las personas que no han tenido consuelo todavía de sus seres queridos, la van a tener. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, entonces, Rodrigo, te pediría que hiciera la oración para finalizar, ya que tú has estado más al tanto del tema y eres la persona que se ha sensibilizado más con el tema. Entonces, te pido por favor que cierres nuestra reunión con una oración. Bueno, gracias, Abel.